Bueno, sean todos bienvenidos a esta clase de instalación y configuración de sistemas de RF y microondas. Vamos a trabajar el día de hoy con el tema de características de las microondas. Hablemos acerca entonces de las microondas. Hemos estudiado las microondas desde el punto de vista de las ondas electromagnéticas y su frecuencia. El rango que va comprendido desde los 300 MHz hasta los 300 GHz aproximadamente. Hemos estudiado que ese es el rango que comprende ese tipo de señales denominados microondas y utilizado para diferentes servicios. De acuerdo a las imágenes podemos ver que las microondas son utilizadas para sistemas de internet inalámbrico, sistemas de telefonía móvil, se pueden utilizar para conexiones Bluetooth, sistemas de identificación por radiofrecuencia, entre otras. Entonces la aplicación de las comunicaciones móviles está basado en lo que nosotros conocemos como microondas. Entonces hemos establecido ese rango, pero que a causa de las altas frecuencias, las longitudes de onda, por ser inversamente proporcional, vamos a tener que estos valores van a ser sumamente pequeños. Es decir, entre mayor es la frecuencia, menor será la longitud de onda. Aquí aparece pues que la longitud de onda de una señal de tipo microonda, por ejemplo en el caso de una señal de 100 GHz, es de 0.03 centímetros, mientras que una señal de 100 MHz tendría una longitud de 3 metros. Entonces ahí vemos la comparativa que entre mayor es la frecuencia, menor va a ser la longitud de onda. Aquí tenemos una onda expresada en gigahertz y si nos damos cuenta, pues está llegando al 0.03 centímetros, una medida bastante baja. Y cuando vemos una onda de 100 MHz, entonces ya estamos en el orden de los megahertz, bajamos de gigahertz a megahertz y ya la onda pues tendría una longitud de 3 metros. Esto se calcula a partir de una fórmula que la podemos analizar con más calma. Bien, revisando pues en el apartado aquí de las señales que tenemos a la izquierda, tenemos ahí una señal modulada a partir de una señal moduladora de baja frecuencia. Es decir, vamos a ver si logro colocar por aquí, tengo una señal moduladora y esta señal moduladora va a tomar las características de una onda portadora para poder realizar su proceso de modulación. Si nosotros analizamos, pues esta señal es de baja frecuencia, pero por ser inversamente proporcional la longitud de onda, entonces podríamos llegar a decir que tiene una mayor longitud de onda con respecto a esta de acá. Esta de aquí tendría una alta frecuencia y tendría una baja longitud de onda. Entonces, en términos de frecuencia y en términos de lambda o longitud de onda, serían inversamente proporcional. Entonces, analizando aquí que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, hemos determinado que a partir de esta fórmula, donde la longitud de onda se calcula a partir de la velocidad de la luz dividido entre la frecuencia, podemos mirar aquí que la longitud de onda es el cociente entre la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo o 300.000 millones de metros por segundo, y F sería entonces la frecuencia. O sea que para determinar la longitud de onda necesitamos únicamente la frecuencia, porque ya la constante de la velocidad de la luz la tenemos. Hagamos un ejemplo y repasemos este ejemplo que tenemos aquí. Un teléfono móvil emite ondas electromagnéticas en las bandas de 1700 y 1900 MHz. ¿Cuál es la longitud de onda más corta emitida?
Bueno, si me están pidiendo la longitud de onda más corta, pues tendría que ir a la frecuencia más alta. Entonces tendríamos esta, que sería la frecuencia más alta, por ser inversamente proporcional. Si el ejercicio me pidiera cuál es la longitud de onda más larga emitida, entonces tendríamos que coger la frecuencia más baja. Entonces, para este caso tenemos una frecuencia de 1900 MHz. Reemplazamos entonces la constante, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y 1900 MHz sería 1900 por 10 a la 6 Hz. Este 10 a la 6 es el prefijo mega en notación de ingeniería, en notación científica. Al realizar este cálculo, pues sencillamente al dividir 3 entre 1900 obtenemos este valor. Dejamos las potencias para realizarlas posteriormente a la parte entera o numérica. Y estas potencias, este 10 a la 8 que tengo aquí, dividido entre 10 a la 6, cuando tenemos bases de, potencias de la misma base, en el caso de la división, simplemente restaríamos los exponentes. Entonces colocamos la misma base, que sería 10, y al restar los exponentes, 8, le restamos 6, nos quedaría 2. Listo, entonces esto para poder expresarlo en metros, ya suprimiendo o quitando esta potencia, corriendo dos lugares, la coma hacia la derecha, podríamos decir que sería pues 0,157 metros. Si quisiéramos expresar esto en centímetros, entonces realmente serían 15,7 centímetros. ¿Listo? Esto podría ser un posible resultado correcto. Y de hecho es un resultado correcto. Se puede expresar en metros, se puede expresar en centímetros, sin embargo, pues para el caso preciso de notación científica, se evita en lo posible dejar partes enteras en cero, por lo cual podemos hacer la conversión a centímetros para dejarla expresada en centímetros, y eso se podría hacer así. Bien, ahí tenemos el resultado, 15,7. Vamos a revisar este. Un router inalámbrico emite una señal con frecuencia de 2,4 GHz, 5 GHz. ¿Cuáles son las longitudes de onda que puede emitir? Entonces, para este caso nos están pidiendo que calculemos la longitud de onda de esta frecuencia y de esta frecuencia también. Bien, partamos entonces de aquí y tenemos que 3 por 10 a la 8 metros por segundo dividido entre 2,4 por 10 a la 9. Ya saben que simplemente tomamos el 3 y lo dividimos entre el 2,4 y luego este 10 a la 8 le vamos a restar este 10 a la 9. Bien, para este caso 3 dividido entre 2,4 nos daría 1,25 y 8 le resto 9 me daría menos 1. Al realizar entonces el proceso podríamos decir que esto es igual a 0,125 metros. Si corremos dos lugares la coma para expresarlo en centímetros, tendríamos que sería una longitud de onda de 12,5 centímetros. Y de esa manera queda resuelto el ejercicio. Bien, vamos a la parte B. Quedó resuelta la parte A, vamos a la parte B. Tenemos entonces, utilizando la misma potencia, cambiamos ahora la frecuencia, que ya no sería 2,4 sino 5, y 3 dividido entre 5, que sería 0,6. Los exponentes y la de base 10 son iguales, están en el orden de los gigahertz. Entonces tenemos 8 y 9, al restarlo daría menos 1, para el caso de aquí, que sería el 8, 10 a la 8 de la constante de la velocidad de la luz, y este 10 a la 9 que sería el prefijo giga, al igual que aquí. Este es prefijo giga y este es prefijo gigahertz. Bien, ese sería el resultado. Si lo queremos expresar en metros,
sería 0,06 metros, pero para llevarlo a centímetros, para dejar una parte entera, esto nos daría 6 centímetros. Ya saben que pues al correr la coma a dos lugares acá, lo que hacemos es llevar metros a centímetros. Y de esta manera el ejercicio en su totalidad quedaría resuelto. Bien, hablemos un poco acerca ya de los que vienen siendo radioenlaces. Entonces, damos por entendido que un radioenlace se debe entender como el tramo de una transmisión directa entre dos estaciones adyacentes, y sean terminales o repetidores de un sistema. Entonces, realmente es un canal, una línea de transmisión eh, que no es tangible. Podemos decir que en radioenlace es como si nos representara una línea de transmisión en el aire, y que las antenas deben ser direccionales para poder establecer. Una de las características es que un radioenlace tiene que eh, darse en línea de vista. Se tiene que establecer una línea de vista, o sea, las dos antenas deben de visualizarse para poder establecer el enlace. Bien, dice entonces que el enlace comprende los equipos correspondientes de las dos estaciones, como así las antenas y el trayecto de propagación entre ambas. Aquí pues tenemos un ejemplo de lo que puede ser, en este caso, un sistema punto a multipunto. Y bueno, de cierta manera, no es necesario en algunos casos tener línea de vista. De hecho, para los sistemas de telefonía móvil no se requiere tener línea de vista, pero entre las radiobases sí se manejan enlaces punto a punto, por ejemplo. Entonces, eso sería realmente el concepto de radioenlaces. Podemos tener radioenlaces punto a punto, punto a multipunto o simplemente multipunto. Bien, dice que las principales frecuencias utilizadas de microondas se encuentran alrededor de los 12 GHz, 18 y 23, bastante utilizado para comunicaciones satelitales, por ejemplo, donde también se requiere línea de vista, los cuales son capaces de conectar dos localidades entre 1 y 25 kilómetros de distancia. Entonces tenemos aquí el orden de kilómetros, estamos hablando entre 1 y 25 kilómetros de distancia, y se puede realizar o establecer una comunicación. Si tenemos un sistema con estas características donde podemos lograr un enlace de este punto y necesitamos unos 40 kilómetros, pues se hace necesario colocar sistemas repetidores. Los sistemas repetidores van a permitir entonces darnos alcance. En este caso, pues un repetidor, perdón, activo nos podría servir para poder cubrir un enlace, por ejemplo, de 40 a 50 kilómetros. O en su defecto, pues ya utilizar equipos más sofisticados, más avanzados, eh, con más potencia para que podamos abarcar eso. Pero pues, eh, digamos que dentro del rango o el estándar existente, se podrían utilizar repetidores. Para este caso, miren, tenemos distancias entre 30 y 50 kilómetros, y estamos hablando de otro tipo de frecuencias, que serían las de 2 y 6 GHz. En las frecuencias anteriores estamos hablando de frecuencias más altas, de los cuales pues se podría utilizar un repetidor para cubrir menos distancia. Eh, Algunas preguntas que se hacen al respecto es por qué un sistema satelital sí puede cubrir más distancia y no necesita repetidores. Bueno, hay algo importante con los sistemas satelitales que se puede ver con profundidad, y es pues el hecho de que la onda, una vez atraviesa la atmósfera, ya lo que le resta de camino desde la atmósfera hasta el satélite y de regreso es el vacío. Por lo tanto, pues no va a tener esas pérdidas considerables aquí dentro de la Tierra, de la atmósfera, donde nosotros tenemos aquí el aire, tenemos oxígeno, tenemos montañas, árboles, mares, ríos y todo ese tipo de situaciones que podrían o de una u otra forma degradan la señal.
Una de las desventajas, pues, que tendría un sistema satelital en el espacio o en el vacío es que se produce un poco el fenómeno de dispersión. Pero bueno, con las técnicas utilizadas actualmente y los cálculos realizados en cuanto a potencia y en cuanto a frecuencias utilizadas, tipos de modulación, etcétera, se logra alcanzar y cubrir ese tipo de distancias en esos sistemas. Bien, se requiere hacer un enlace entre dos ciudades separadas 20 kilómetros entre rango de frecuencia. eh, el sistema debería operar. Entonces, si vamos a realizar uno que esté a 20 kilómetros, unas frecuencias entre 18 y 23 GHz podrían fácilmente servirnos para realizar el proceso. En términos generales, pues los sistemas de microondas van a requerir de la operación duplex, ¿sí? Que la comunicación sea bidireccional. Y dice que para esto cada banda de frecuencia se divide a la mitad. La mitad inferior se llama banda baja y la superior se va a llamar banda alta. Entonces, esto realmente es lo que nos ayuda a entender por qué es posible una comunicación bidireccional, porque vas a utilizar en este caso dos bandas. Imagínate que tienes dos caminos y un camino te va a servir como enlace de subida y otro camino te va a servir como enlace de bajada. Cuando hablamos de enlace de subida es cuando realmente hacemos procesos de transmisión, y cuando hablamos de enlaces de bajada es cuando hacemos procesos de recepción. Como los sistemas son duplex, son bidireccionales, manejamos no solamente transmisión, sino también recepción, es necesario que tengamos dos bandas de trabajo o dos rangos de frecuencia para poder transmitir y para poder también recibir. Bien, tenemos entonces que los enlaces microondas punto a punto, pues dice aquí, pues van a jugar un papel muy importante dentro de las ramas de las telecomunicaciones. Estos sistemas se han convertido en un medio de comunicación bastante efectivo en redes metropolitanas. Son capaces de interconectar sucursales de bancos, mercados, tiendas departamentales, radiobases celulares, etcétera. Entonces, estos sistemas de enlaces punto a punto, como les decía ahorita, pues son utilizados por, por diferentes sistemas donde se va a requerir establecer un enlace troncal. Vamos a enviar a través de un enlace troncal mucha información. Varios canales van a estar ahí transportando, recibiendo información. Y así como existe, digamos que el medio físico de fibra óptica, para el caso de un sistema inalámbrico, un radioenlace punto a punto, podría de una u otra forma ser algo alternativo, una opción alterna a lo que nosotros conocemos como fibra óptica. Bien, entonces si miramos un sistema microondas en su forma más básica, pues tenemos allí que el sistema tiene un sistema de, valga la redundancia, transmisión, otro sistema de recepción, y se puede realizar procesos de filtrado paso banda, perdón, donde se filtran las frecuencias por encima, que serían las frecuencias altas, las frecuencias por debajo, que serían las frecuencias bajas, y aquí entonces tenemos este proceso de filtrado. Tanto para transmisión como para recepción se puede realizar eso. F4 y F'. Para este caso tenemos F4 y F', donde hablábamos de las dos bandas, una banda de transmisión y una banda de recepción en este caso. Bien. El transmisor. El transmisor es el responsable de mudar una señal digital a la frecuencia utilizada para transmitir. Entonces, ya nosotros hemos conocido procesos de transmisión donde realizamos todos los procesos de envío de señal hacia un sistema de recepción. Por ejemplo, este es un sistema de televisión donde tenemos una comunicación simplex. Una comunicación simplex sabemos que solamente se puede transmitir, pero no se recibe de este lado.
Y acá en el sistema de recepción solamente se puede recibir, más no se puede transmitir. Un ejemplo claro de ello es el sistema convencional de televisión, donde en el sistema convencional de televisión solamente nosotros podemos recibir, y si necesitáramos por algún motivo contactarnos con el operador de televisión, en este caso, o el canal de televisión, tendríamos que utilizar otro medio, ya que el mismo medio, por ser unidireccional, no tendríamos la posibilidad de hacer uso de ese mismo canal. Bien, cuando nosotros entonces hablamos de canal, estamos representando el camino por el cual el transmisor y el receptor se van a poder intercomunicar. Entonces, para nosotros en un sistema microondas el canal sería el medio, ¿sí? Sería el medio, el espacio libre, como se conoce también en algunos libros. Y ese espacio libre es el que va a permitir transportar las señales del punto A al punto B, tal cual como tenemos aquí en esta imagen. Cuando hablamos de receptor, pues estamos hablando del sistema que va a capturar la señal que ha sido transmitida para convertirla nuevamente en una señal de información. En este caso podría hacerse el proceso de conversión digital análogo, ya que se recibe en el sistema la codificación de los bits, y a través de equipos especiales, puede ser de modulaciones digital análogo, se puede recibir ya la señal analógica para el sistema que esté, en este caso, operando. Bien, tenemos aquí el camino entre el receptor y el transmisor deben tener una altura mínima sobre los obstáculos. Entonces, ahorita les decía que para que exista una comunicación punto a punto se necesita eh, que estén en línea de vista las antenas, y que las torres, para este caso, están hablando de que deben de tener una altura mínima considerable donde no exista ese tipo de obstáculos. Entonces, si nosotros conocemos que las torres de telecomunicaciones tienen unas alturas bastante considerables, 30, 40, 50, 60 metros de altura, y estos cálculos están realizados a partir de los estudios que se realizan para estos sistemas. Bien, los sistemas de radio de microondas tienen la ventaja de contar con capacidad de llevar miles de canales individuales de información entre los puntos sin necesidad de instalaciones físicas como cables o fibras ópticas. Entonces, ahorita les comentaba que un sistema alterno a la fibra óptica que maneja muchos canales o múltiples canales es el sistema de microondas. Cuando nosotros hacemos un radioenlace, ahí digamos que la imagen nos está ilustrando, ¿verdad? Desde la A hasta la L, nos está ilustrando, si no estoy mal, unos 12 canales ahí de ejemplo. Y hay unos rangos de frecuencia, y esos rangos de frecuencia me están representando canales. O sea que por cada rango de frecuencia puedo enviar una información determinada. Eso me permite la fibra óptica también. Y por eso es que se utilizan como enlaces troncales, porque un enlace troncal nos va a permitir enviar no solo información de un solo canal o de dos canales, sino de múltiples canales. Bien, las ondas de radio se adaptan mejor para salvar grandes extensiones de agua, montañas, terrenos muy boscosos que constituyen formidables barreras para los sistemas cableados. Como todo, pues, todo sistema va a tener sus ventajas, desventajas, y en particular en esta presentación nos hablan acerca de las ventajas que tienen los sistemas microondas en comparación a los sistemas cableados como por ejemplo fibra. Tenemos pues algunas distancias o grandes extensiones de agua, montañas o terrenos boscosos, donde se hace bastante difícil acceder con sistemas cableados o realizar tendidos de cable. Los sistemas microondas pueden eh, fácilmente solucionar esos problemas. Bien, hay un problema que sería una desventaja que tienen estos sistemas, y es el tema de la atenuación, el cual va a depender de la longitud de onda o frecuencia con la que se esté trabajando, así como de las condiciones meteorológicas.
Por ejemplo, a partir de 10 GHz aumenta la atenuación por causa de la lluvia. Entonces, si tenemos señales por encima de 10 GHz, el tema de la atenuación va a aumentar. Y esto para los sistemas satelitales es bastante claro. Un sistema satelital cuando está bastante nublado, sobre todo en la televisión, es perceptible. Un sistema comercial como el de televisión satelital, se puede percibir de que la señal es interrumpida. Se pixela, se cuadricula o la imagen se coloca en negro, cuando no está recibiendo la potencia y la calidad con la cual el sistema puede trabajar o puede operar normalmente. Cuando tenemos un sistema por debajo de los 10 GHz, es un poco más resistente al tema de la atenuación. Sin embargo, el factor que más se da ahí es el factor de difracción, ya que el agua hace que la señal se difracte, cambie un poco la trayectoria y por ese instante de tiempo, mientras se está produciendo el fenómeno natural de la lluvia, se genere una desviación de la señal y se pierda el enlace punto a punto. Si el enlace punto a punto se pierde, pues la comunicación se va a desestabilizar. Y una vez, digamos que mejora el clima, cesa la lluvia, nuevamente se restablece esa comunicación punto a punto. O sea que desaparece el fenómeno de difracción. Los sistemas microondas requieren de visibilidad directa y en algunos casos quieren o se requieren estaciones repetidoras de las que se deben disponer. Por ejemplo, hablábamos ahorita, pues cuando no tenemos la forma de por el vector distancia, porque la distancia que se va a cubrir es muy alta, utilizamos entonces sistemas repetidores. Los sistemas repetidores nos van a permitir a nosotros poder tomar una señal que ya está llegando muy débil, donde ya la atenuación está sobrepasando un umbral, se puede reconstruir la señal y enviar nuevamente hacia el destino. Entonces aquí, por ejemplo, digamos que tenemos este sistema, aquí tenemos un sistema repetidor, donde yo podría inferir que estoy transmitiendo por este lado, recibo aquí, pero automáticamente, como esto es un repetidor, el repetidor tendría la opción de recibir y transmitir, y este sería mi receptor. Cuando este sistema acá esté transmitiendo, entonces, perdón, cuando este sistema esté transmitiendo, por acá, de este lado en repetidor recibo, transmito por acá y estaría recibiendo por acá. ¿Listo? Porque recuerden que la comunicación es bidireccional en muchos casos para estos sistemas y tendría que desarrollarse de esta forma. Bien, esta parte pues ya se las estaba explicando en la diapositiva anterior, el tema de desvanecimiento o desviaciones de la señal por temas atmosféricos y van a requerir del uso de equipos auxiliares. Todo esto pues representa una desventaja para el diseño, pero pues que debe ser asumido y en lo posible tratar de optimizar pues las condiciones. Bien, hablando un poco ya de señales, para ir abordando algunos temas acá que son importantes en el tema de microondas, ya nosotros pues hemos conocido acerca de las señales que para poder enviarse las señales de información van a requerir de una señal portadora, una señal de alta frecuencia para poder enviar dicha información de un punto a otro. Tenemos la señal de información, que es conocida como la señal moduladora. Entonces, cuando hablamos de una señal de voz, por ejemplo, es una señal moduladora. Y vamos a tener una señal resultante, que es conocida como una señal modulada. Entonces, ya cuando la portadora eh, con la moduladora están integradas a través del proceso de modulación, se debe de modular, recibir en el receptor y vamos a poder obtener del otro lado o de ese lado del receptor la información que fue emitida mediante el transmisor. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un sistema de modulación AM de la parte derecha y por acá de este lado tenemos la representación tanto de la modulación AM como de la modulación FM. Aquí pues tenemos la señal portadora, tenemos la señal de información y de esta manera pues
se realizan estos procesos de modulación para poder transmitir la señal. Recuerden que para recibir la señal se requiere de un proceso de demodulación. Hablemos un poco entonces acerca del sistema, de la parte de modulación. Entonces tenemos en este caso una señal de voz, que esta sería nuestra señal moduladora. Por acá tenemos un oscilador de RF. Esto va a generar una señal de alta frecuencia, la cual nosotros le vamos a llamar la señal portadora. Esta señal se puede amplificar y una vez esta señal portadora ingresa al modulador y esta señal moduladora o de información ingresa al modulador, se realiza el proceso de modulación, por lo cual acá va a salir la señal modulada o la señal resultante para enviarla desde la antena, ser transmitida hacia el lugar destino. Entonces aquí aparece ya la señal modulada o la resultante. Recuerden que también se llama resultante. Listo. Existen varios tipos de modulación dependiendo la portadora, por lo menos si la portadora es analógica o si la portadora es digital. Entonces recordamos aquí que si la portadora es analógica, entonces podemos tener la combinación de que la portadora sea analógica y la información sea analógica. Vamos a tener las modulaciones básicas, que serían las modulaciones AM, FM y PM, que serían modulaciones netamente analógicas, debido a que la señal portadora y la de información es análoga. Pero tenemos también esta mezcla de lo que es una señal portadora análoga y que la señal de información sea digital. Para este caso tenemos modulaciones FSK, ASK, PSK y QAM. Recordando acá tenemos entonces modulación por desplazamiento de frecuencia, modulación por desplazamiento de amplitud, modulación por desplazamiento de fase, modulación por amplitud de cuadratura. Tenemos aquí la modulación PSK, que sería la modulación por desplazamiento de fase binaria. Y tenemos aquí lo que viene siendo la modulación por desplazamiento de fase también, pues muy similar a la QAM en cuadratura también. Estas modulaciones especiales pues lo que ayudan es a transmitir más información, que el sistema sea más eficiente en cuanto a la cantidad de información que se puede llegar a transmitir. Existen unas variaciones de estas dos, como la 8 BPSK, 8 QPSK, 16, 32, 64, y esas variaciones pues hacen que la información pueda ser transmitida pues, o se pueda transmitir, perdón, una mayor información. Existe otra variación aquí donde tenemos la portadora digital, netamente, pero la información es analógica. Entonces, para este caso, se utiliza pues sistemas PAM, PWM o PPM. Sería entonces modulación por amplitud de pulso, modulación por ancho de pulso, modulación por posición de pulso. Esto es utilizado mucho para la telefonía convencional, donde las señales de información de la voz eran analógicas, pero los sistemas para transmisión en esas redes telefónicas eran digitales. Se utilizaba mucho este tipo de modulación. Bien, de hecho entraba mucho esto también aquí, la PCM. Cuando ya el sistema es netamente digital, entonces aparece la modulación por código de pulso, modulación por código de pulso diferencial y modulación por código de pulso diferencial adaptativa. Estos son tipos de modulaciones que se pueden utilizar en los sistemas ya avanzados donde la portadora y la señal de información son netamente digitales. Tipos de modulación, entonces, pues se realizan a partir de señales analógicas, lo que es modulación analógica. Aparece la voz humana, audio, video en su forma más simple o eléctrica. Y la modulación digital, generada a partir de señales como los ordenadores, las computadoras, nos procesan señales digitales. El concepto de ancho de banda, que está relacionado pues con la longitud
o el rango de las frecuencias que tenemos cuando nosotros pues transmitimos una información a través de los análisis de Fourier. Se establecieron señales en el orden o en el dominio de la frecuencia. Se analizó una señal en el dominio de la frecuencia, pues y se pudo observar de que el ancho de banda efectivo era obtenido a partir de esta parte que aparece aquí, donde yo tengo una frecuencia mínima y una frecuencia máxima y una frecuencia de corte. Entonces, este rango de frecuencia, imaginemos aquí, por dar un ejemplo, ¿no? Tengo una frecuencia aquí de 850 MHz y aquí estoy llegando a 890 MHz. Listo. La frecuencia 1 es esta, la frecuencia 2 sería esta. Por lo tanto, la diferencia entre ellas dos me daría el ancho de banda. En este caso, pues 890 con 850, su diferencia sería de 40 MHz. Ese 40 MHz es lo que se conoce como ancho de banda, ¿sí? Todo lo que yo puedo tener internamente aquí para poder transmitir o recibir información. Es necesario aclarar que el ancho de banda pues, no representa la frecuencia máxima, sino el rango de frecuencia que se concentra la mayor potencia de la misma. Entonces ya no estamos hablando de una sola frecuencia, sino un rango de frecuencias comprendido entre una frecuencia mínima y una frecuencia máxima. Cuando hablamos en el término ancho de banda, pues a veces es confundido con velocidad de transmisión de datos o la velocidad de dígitos binarios transmitidos que se da por segundo. Ciertamente tienen algo muy parecido, pues más ancho de banda tenga, mayor velocidad puedo adquirir, pero cuando hablamos de velocidad de transmisión es de la capacidad de información que se puede transmitir por un medio. Entonces, entre más ancho sea el ancho de banda, valga la redundancia, pues se puede transmitir más información. O sea que más bits, por ejemplo, puedo transmitir por segundo. No es lo mismo transmitir un solo bit por segundo que transmitir 100 bits en un segundo. Y en este caso serían 100 megabits por segundo, o sea, 100 millones de bits en un segundo. O sea que tengo un buen ancho de banda. Y eso me va a representar al final una buena velocidad. ¿Por qué? Porque voy a poder cargar más información en una unidad de tiempo básico, como es el segundo. En cuanto a la parte de servicios, pues ya el uso principal de los sistemas de microondas se dan las telecomunicaciones de larga distancia, se presenta como una alternativa el cable coaxial y la fibra. Entonces tenemos allí que también el cable coaxial nos permite algunos sistemas de conexión para enviar y transmitir información, pero pues los más relevantes para enlaces troncales sería la fibra óptica y los enlaces microondas. Bien, algunos servicios que podemos ver por aquí, como la telefonía fija, la móvil, transmisión de datos para el uso de internet, por ejemplo, sistemas de televisión, eh, enlaces vía microondas de televisión, WiMAX, eh, enlaces troncalizados para interconectar radiobases, microondas de acceso para también establecer sucursales empresariales, bancarias, etc. Bien, entonces dependiendo de la aplicación, así será establecido y configurado el sistema. Puede decir, no, que voy a tener un enlace multisalto porque necesito de una empresa pasar a otra y llegar a conectarme a otra oficina que está bastante remota de las principales. Entonces se van a requerir multisaltos o múltiples saltos e incluso utilizar eh, en el caso de algunas torres celulares o de operadores alquileres de infraestructura para poder hacer el proceso. Otros pues tendríamos como enlaces satelitales en los cuales pues se puede operar señales de voz, señales de televisión, señales de internet o datos, señales de meteorológicas, por ejemplo, señales GPS. Múltiples servicios también ofrecen los sistemas satelitales y todo eso utiliza microondas. Bien, entonces hemos llegado a la parte final. Esto pues es lo que tenemos con respecto a las microondas. Eh,
desde la parte matemática, desde el punto de vista de las señales, desde el punto de vista de troncales, desde el punto de vista de servicios. Muchas gracias.